Vamos a hablar de la vivienda. Enseguida conoceremos datos, por cierto, de un informe sobre alquiler y venta de vivienda. Ya saben que es una de las grandes preocupaciones ciudadanas y que se van buscando soluciones. En un municipio tan turístico de la provincia de Huesca, como es el caso de Villanúa, se ha puesto en marcha una iniciativa novedosa, en concreto para el alquiler de viviendas. Cuéntanos, Marta. Pioneros en abrir una oficina de vivienda. Es la única sede física en todo el Pirineo aragonés que ofrece pues esa posible solución. Quieren paliar el problema habitacional que se da en muchas localidades turísticas del Pirineo. Precisamente la escasa oferta de vivienda, los altos precios de alquiler o la proliferación de pisos turísticos hace que sea muy difícil encontrar residencia a quienes quieren fijar su residencia aquí en núcleos como Villanúa. Por eso hace unos meses han abierto esta oficina de la vivienda que gestiona Ignacio Galtier. Muy buenos días. Buenos días. Y trabajando en muchos proyectos relacionados con el urbanismo, entre otros esa bolsa de alquiler que ya cuenta con 40 inscritos, ¿no? Y también esos propietarios que pueden dejar sus viviendas, muchas hay aquí en Villanúa vacías. Sí, la verdad es que en Villanúa hay mucha vivienda vacía. En el Pirineo aragonés es un 30-70 la proporción, en Villanúa es más grave, es 10-90 de vivienda vacía. Entonces desde el Ayuntamiento y desde Vivienda Villanúa estamos, ya llevamos en marcha la creación de esta bolsa. Vamos recogiendo los frutos poco a poco, ya tenemos unos cuantos apartamentos alquilados y a cambio de ciertas ventajas que le ofrecemos al propietario, pues recogemos esa vivienda para alquilarla de larga estancia y proporcionarla a trabajadores y a gente que vive y quiere establecerse en la zona. Entre otros beneficios, el 95% del IBI, ¿no?, para los propietarios que ceden sus viviendas, como decíamos, se acentúan. El 90% de las viviendas frente al 10 estarían vacías aquí en Villanúa. Sí, ya te digo que es un problema sangrante, es grave. Entonces, con esta iniciativa lo que pretendemos es establecer población y dar solución habitacional a mucha gente que trabaja pues en las estaciones, en la hostelería, o incluso en Jaca, que se quiere establecer en un pueblo como Villanúa, que tiene atractivos y tiene vida. Bueno, estamos hablando de diferentes proyectos, el de la bolsa de alquiler, más de 100 peticiones, consultas. Ahora en la mañana que llevamos aquí 2-3 llamadas, está todo el rato sonando el teléfono, ¿no?, de interesados. También otras viviendas, ¿no?, que van a hacer seguimiento son esas 23 viviendas de alquiler asequible en el edificio conocido como el Carrascal, o la salida a subasta de unas parcelas destinadas a primera residencia. Correcto. Mira, en cuanto a al Carrascal, durante el mes de enero, este primero de año, hemos ya mantenido un par de reuniones con técnicos de suelo y vivienda, que es lo que se encarga la gestión, para ir informándoles de cómo va el proyecto, de cómo tienen que ir, en fin, que conozcan el terreno. Entonces queremos que salgan a licitación antes que después. No podemos dar una fecha, pero en fin, esperemos que sea antes que después. Y lo mismo sucede con la subasta de 17 parcelas que va a subastar el Ayuntamiento, que va a subastar Vivienda Villanúa, para gente que se establezca aquí. Es decir, esas viviendas van a ser primeras residencias para personas y familias que tengan la obligación y que tengan la necesidad y que se comprometan a quedarse a vivir en el pueblo. Pues muchísimas gracias, Ignacio Galtier, responsable de esta oficina de vivienda en Villanúa. Como decimos, muchos son los proyectos relacionados con el urbanismo que trabajan y pretende ser un punto de referencia para todos aquellos que busquen vivienda y quieran establecer su residencia aquí, en Villanúa. Gracias, Marta. Bueno, pues una forma de incentivar también fijación de población en este municipio, que es muy turístico, se visita mucho, pero luego lo que hace falta es que haya gente que se quede, pero que tenga vivienda, que es un bien de primera necesidad y que desde luego quita el sueño no solo a los jóvenes, sino a cada vez más personas que se ven obligadas fundamentalmente a compartir piso. Pilar. Totalmente, y la importancia del hogar, porque realmente el hogar en psicología es un lugar donde te proteges, por decirlo de alguna forma, del exterior, ¿no? Tener un hogar, una vivienda que no sea una habitación o una casa compartida con extraños, te da intimidad, te ayuda a saber quién eres y como a refugiarte del exterior, ¿no? Es como todos llegamos a casa y es ese momento en el que te desprendes de la ropa, del maquillaje, de los artificios, de cualquier cosa de fuera para estar como cómodo, ¿no? Y también la importancia también en las familias, porque un hogar, un lugar donde llegar, genera conexión entre toda la familia e identidad, y sobre todo para los adolescentes que están en
en esas épocas donde todo fluctúa y en el mismo día pueden tener hasta 50 cambios de humor, necesitan también tener un lugar donde poder autoconocerse y refugiarse también del exterior, de su propia familia, dentro de su propia casa. Entonces es cierto que el hogar a nivel psicológico nos va a dar y va a aportar muchísima salud mental, tanto una persona individual que trabaja y necesita volver a su refugio, como a una familia. El hogar es importantísimo en psicología. ¿Y tú crees que un proyecto de vida puede llegar a cambiar? Quiero decir, a la hora de decir, pues no me había planteado irme hasta allí, pero si te voy a tener una vivienda a bajo precio, un alquiler, pues me replanteo todo, o quizá con la posibilidad de teletrabajar. Quiero decir, ¿puede cambiar un proyecto de vida ahora mismo en función de la vivienda? Sí. Es tan importante como para decir, bueno, yo pensaba vivir en una gran ciudad, pero que no me importaría irme a un pequeño pueblo del Pirineo Oscense, por ejemplo. Completamente. Para eso es verdad que hay que salir como de la zona de confort. Muchas veces entendemos la zona de confort como ese lugar de refugio, pero la zona de confort es muy peligrosa cuando lo convertimos en una zona donde realmente no estamos al 100%. El abrirte a las posibilidades y buscar las formas de encontrarte en otras zonas de confort también es una aventura, ¿no? Realmente existe el síndrome de la cabaña, de creer que tengo que estar en la ciudad, en mi zona, donde quiero o donde llevo mucho tiempo estando. Abrirte a esas posibilidades sabiendo que vas a beneficiarte de otra serie de cosas y focalizarte en esas ventajas, siempre va a ser algo que abra esa posibilidad. Desde luego, este tipo de vida en este tipo de lugares tiene muchísimos beneficios que creemos que no, porque la sociedad nos vende que tenemos que estar en el foco, ¿no? Y a veces salirnos del foco nos va a dar una perspectiva que a nivel psicológico va a ser mucho más beneficiosa. A mí me encanta escucharte porque entras en temas que se salen del relato común, ¿no? El tema de las emociones y de la vida. Yo también considero que una oferta en Villanueva es un ofertón, es ir a un sitio maravilloso a vivir, ¿no? Y construir lo que tú describes mejor que nadie, ¿no? Yo sí que quiero entrar en lo cerca del terreno que está la solución. Muchas veces, y en este programa hemos planteado 20.000 veces este mismo problema, cambiando de municipio. A mí me da gusto ver a Ignacio Galtier, al que no conozco, explicar con esa transparencia y tranquilidad un proyecto de kilómetro cero, gestionado por los propios ante una necesidad perentoria que hay. Buscan soluciones, pero no hacen o van a hacer, que subastan 15 parcelas con la condición de que te quedes y que van a construir un bloque de 23 viviendas para que te quedes. Y son alquileres de larga estancia, no fluctuantes para una pequeña temporada. Están pensando en los negocios de hostelería, es decir, yo creo que rozan la economía circular, ponen en marcha desde el minuto cero todo. Te vas a quedar a vivir, vas a estar muchos meses, si no el año entero, y vas a poder trabajar en un sitio fantástico cerca de Jaca. Cuando dices tú, Pilar, cerca del foco, cerca de Jaca. Es en este caso que es el mayor atractivo que puedes tener. A mí me parece una solución muy imaginativa, de verdad. Y las relaciones sociales, no perdamos tampoco de vista que al final en las grandes ciudades la vida social termina haciéndose complicada. O sea, yo lo que veo muchas veces en pacientes que viven en pueblos o que tienen estos pueblos en verano, sobre todo para los hijos, esa sensación de pandilla, de pertenencia, de tu grupo de quintos, ¿no? O sea, sí. Es tan importante ese valor que también se pierde ahora mismo encima con las pantallas, que ya sabéis que yo soy muy crítica con el mundo de meterte en una pantalla, el cambiar, las modas son cíclicas y realmente el volver a la plaza del pueblo a jugar y a criarse como los Goonies, no os podéis imaginar los beneficios emocionales que tienen, no solo en la época de infancia y adolescencia, sino en la vida adulta, ¿no? Te da una seguridad, un autoconcepto que te va a ayudar muchísimo más que refugiarte en una pantalla o relacionarte solamente mediante las tecnologías. Y luego las vivencias del pueblo. Claro. Ir a tirar piedras al río, el ir a hacer cosas que desde una ciudad no se entiende y desde luego no se ponen en valor. Pero cuando en un pueblo se preocupan por los más pequeños de la casa donde están, te dice que están en la plaza después de cenar, que se han ido a tomar la fresca o el fresco, pues eso en una ciudad no se puede entender bien. Total. Sí, solo se entiende desde la perspectiva del pueblo, porque es otra perspectiva y es otra forma de crecer, lejos de las pantallas y lejos de muchas otras cosas, para que no lo vamos a obviar porque es así. Sí, todo es muy bonito, pero tiene que tener internet y un centro de salud y un colegio, claro, y unos servicios básicos. Yo cuando paso por Arcosur me planteo y digo, el modelo de ciudad que nos vendimos hace unos años era el bueno, salir del centro, irnos a barrios exteriores, dejar el centro para la gente que viene de fuera y un poco abandonado ahí como en una especie de gueto extraño, no sé, y luego es verdad, abandonar los pueblos cuando el pueblo no está tan lejos y te da tantas posibilidades y tantas posibilidades también de desarrollo. Entonces es verdad que
todo esto lleva una reflexión, ¿no? Por ejemplo, Eva Amaral el otro día decía que vive en una aldea, lo explicaba y que estaba muy feliz, muy tranquila, y cuando le toca trabajar, en lo que todos sabemos que trabaja, pues va y trabaja, ¿no? O yo qué sé, la empresa Aceros de Hispania, que tiene sede en Teruel, en un pueblo, y que desde allí vende a todo el mundo por internet, pues equipamiento de caza, juegos, historias de muchos tipos, ¿no? Entonces son soluciones interesantes que yo creo que tenemos que valorar, y luego también hay una reflexión ahí, como juntar todo esto con el fenómeno migratorio, con la inmigración, ¿no? Que también yo creo que es una parte, como quizá una puerta de entrada para muchos inmigrantes que viviendo en un pueblo luego pueden acceder a las ciudades. Yo, en cualquier caso, con lo que dices del centro y el ejemplo de Zaragoza con Arcosur o con otras superficies que se han ido creando, yo creo que del centro no querría salir tanta gente como sale. El centro te echa, ese es el problema, que te echa el centro porque por las condiciones y por la oferta-demanda es inabordable la compra, la adquisición, me da igual de vivienda que de garaje o de alquiler incluso. Es decir, mucha gente querría quedarse en el centro para estar cerca de todo, pero es que no puedes, el centro te echa, el centro al final se convierte en élite económica y tienes que saber adaptarte a eso si puedes, y si no tienes que salir fuera. Barrios como Arcosur y otros muchos que han crecido en la periferia, claro, no es una decisión, es